Entonces, habiendo dicho eso, vayamos a lo siguiente. Vayamos a, o hablemos sobre el punto D, sobre la existencia del plano de falla teta asociado a ese punto D, y hablemos entonces de la relación entre esfuerzos principales, una vez más, en el punto D. Entonces, mírelo acá. El punto D y el plano de falla teta. Y se lo digo en función de quién, del triángulo DOC. Mire que aquí se genera un triángulo bien interesante. Se genera este triángulo de acá. Un triángulo formado por un lado del envolvente, el radio del círculo y la horizontal que une desde dónde? Desde el lado donde el esfuerzo normal es negativo, es decir, donde tenemos tracción. Entonces mire que sobre ese triángulo nosotros podemos encontrar una relación entre el círculo y la envolvente. Si hay punto de tangencia en D, quiere decir que esto acá es un ángulo de 90. Este ángulo de acá es el ángulo phi, mírelo ahí, que es el mismo que está acá en la parte superior. Entonces, a partir de eso, usted puede encontrar cosas muy interesantes. ¿En función de qué? De este ángulo que voy a llamar acá gamma. ¿Por qué? Porque el ángulo formado entre el vértice DOC, es decir, el valor de gamma, como usted lo está viendo acá, es sencillamente ¿qué? 180 grados menos 90 grados menos phi. 90 acá, phi acá, y esto es 180 menos 90 menos phi. Y ese ángulo de OC es representativo ¿de qué? Es representativo de esto que aparece acá, donde tenemos este valor de 180, y recuerde que habíamos dicho que si en el plano de falla en la realidad nosotros fallamos en teta, en el ángulo nosotros fallamos ¿a cuánto? A 2 teta. En el círculo de Moore fallamos a 2 teta. De manera tal que ¿qué? Que esto también es representación de gamma, 180 menos 2 teta. Y cuando igualamos gamas, encontramos algo como esto. Y podemos llegar a esto, muchachos, que aparece acá. ¿Que 2 teta cuánto vale? 2 teta en el punto D es equivalente a 90 más phi, como aparece acá. En otras palabras, este es 90 y a eso le sumo phi para buscar D. Y recuerde que si en el círculo de Moore yo mido 2 teta, en la realidad ¿cuánto mido? Teta. Por lo tanto, si yo en el círculo de Moore fallo a 90 más phi, en la realidad fallo ¿a cuánto? A 45 más phi medios. Y mire que aquí le hago, se lo pongo grande en este mensaje. 2 teta asterisco representa el ángulo en el círculo de Moore en donde se halla el punto D. Y en el punto D es donde usted va a determinar ¿qué? El valor de sigma y el valor de tau. Porque el punto D pertenece al círculo. Solamente que ahí hay una intersección con la envolvente. Y teta, que es la mitad de 2 teta, representa el ángulo de inclinación del plano de falla ¿en qué? En la realidad. Y ahí le coloco el asterisco. Teta medidos desde el plano de aplicación de sigma 1, que en la compresión triaxial resulta ser ¿qué? El plano horizontal, como lo habíamos dicho. Teta lo mido siempre ¿desde dónde? Desde la horizontal, que es el plano de aplicación de sigma 1 en la realidad, y siempre 2 teta lo mido ¿desde dónde? Desde la horizontal, que es el plano de aplicación de sigma 1, como lo está viendo en pantalla. Ahí usted puede saber cuánto vale el valor de teta o el valor de 2 teta, dependiendo de donde se encuentre, si en la realidad o en el círculo.
Y con base en eso, muchachos, es posible también mencionar ¿qué? Es posible también mencionar algo como esto. Nuevamente, volviendo al círculo y considerando nuestro lindo triangulito, considerando nuevamente un lado que es la envolvente, un lado que es el radio, saber que aquí vale 90 este ángulo porque hay tangencia y que el otro lado está entre el centro y el lado donde el esfuerzo se comporta tracción. Y que a partir de esto y de que esto representa un ángulo phi, yo puedo aplicar ley de senos. Seno de phi es a qué? Es al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué es el cateto opuesto? El radio. Mírelo acá. ¿Qué es la hipotenusa? Es el radio más el valor de sigma 3 más este valor de acá, que la semana pasada lo conocíamos como A. ¿Qué representa A para nosotros? A representa la resistencia a tracción del suelo. Entonces, si usted hace eso, se va a dar cuenta que si reorganiza la expresión, porque conoce el radio, que es sigma 1 menos sigma 3 medios, puede despejar para sigma 1 en función de sigma 3, que es la presión de confinamiento. Y que eso, muchachos, es función de estas identidades que aparecen acá. Y esas identidades que aparecen ahí son función de quién? De la tangente cuadrada de 45 más pi medios. ¿Y qué es 45 más pi medios? Pues el valor de teta que ya había hallado. Míralo ahí. ¿Y eso qué nos permite hallar? Un término que va a ser conocido como NFI, que en la literatura inglesa se denomina el número de flujo o el flow number. Y que la definición de ese flow number, también conocido como NFI, nos permitirá a nosotros ¿qué? Nos permitirá a nosotros determinar esta ecuación que está acá y que es conocida como la ecuación general de resistencia al corte. Y que es una ecuación que se produce cuando ¿qué? Es una ecuación que se produce cuando yo alcanzo el punto D. Dicho de otra manera, es una ecuación que se produce cuando el cortante del envolvente iguala al cortante del círculo de Moore. Dicho de otra manera, cuando el factor de seguridad de mi sistema es igual a 1 o cuando estoy en una condición de equilibrio límite. Ahí está. Esa ecuación la vamos a necesitar porque con ella vamos a trabajar para los ejercicios. Esa la necesitamos. Guárdela en sus anales. La vamos a necesitar. La ecuación general de resistencia al corte. Ecuación que también es demostrable que a partir de esto, de sustituir en la ecuación en la envolvente de resistencia, sustituir el valor de sigma 1 y de sigma 3 y obtener que el plano con menor resistencia al corte en función del mínimo valor de sigma 1. En otras palabras, realizar una derivada de esta función
respecto a teta para obtener exactamente lo mismo. Yo esto se lo coloco. Esto lo puede encontrar en el libro de Murty. Ahí encuentra en el libro de Murty encuentra esa demostración. Es muy bonita. Es sencillamente hallar un punto de máxima y un punto de mínima. Realmente es eso, como hacía uno en cálculo 1. Se la coloco. Me gusta también más esta, porque es más atribuible a qué? Al dibujo, a la unión entre los puntos. Le da exactamente lo mismo. Y cuando usted ha definido eso, muchachos, entonces ahí sí puede producir la envolvente de resistencia en el ensayo triaxial. ¿Por qué? Porque todo eso que le acabo de explicar se reduce a qué? A que usted va a tener tres muestras de suelo, porque va a tener tres puntos dentro del ensayo triaxial, y esas tres muestras de suelo van a permitirle hallar a usted que en función de un sigma 1 y sigma 3, tres puntos D. Aquí va a tener un D1, aquí va a tener un D2 y aquí va a tener un D3. Y cuando usted haya D1, D2 y D3, ¿qué es lo que hace? Como lo hicimos la semana pasada en la hoja de cálculo. Se los lleva para Excel, los grafica en un plano sigma, tau, y les halla o les aplica ¿qué? Una línea de tendencia o una recta de regresión lineal y le halla la ecuación, que recuerde es una ecuación de la forma que y igual mx más b. Y cuando hace eso, lee el intercepto y halla el ángulo de la pendiente. Y ahí tiene sus parámetros. Tan sencillo como eso. ¿Qué es muy importante de cara al triaxial, muchachos? Muy, muy importante que para el caso del ensayo triaxial debe verificar la curva esfuerzo de deformación para poder hallar los cortantes máximos y los cortantes residuales, como lo hicimos la semana pasada. Verificar si el material se comporta de manera frágil o se comporta de manera dúctil, como lo hicimos la semana pasada. Mire que aquí tiene la curva esfuerzo de deformación. Mire que esta, en el caso del triaxial, es esfuerzo desviador con deformación unitaria. Y que tenga claro algo, que si usted decide determinar los parámetros pico o los parámetros máximos, ya sea que usted se comporte de manera dúctil o se comporte de manera frágil, es muy importante que cuando determine esos estados pico, lo haga a la luz de ¿qué? De los criterios de falla del ensayo triaxial. Porque si usted quiere determinar los parámetros pico de resistencia, cohesión y ángulo de fricción, usted bien podrá seleccionar el máximo esfuerzo desviador, como lo está viendo en pantalla y como lo hicimos la semana pasada, en el caso del corte directo, o bien podrá utilizar otros dos criterios. Uno muy interesante y el cual yo se lo recomiendo, que es conocido como ¿qué? Como el criterio de la máxima relación de oblicuidad. Es decir, escoger el criterio o los esfuerzos asociados a ¿qué? A la máxima relación entre el esfuerzo 1 efectivo sobre el esfuerzo 3 efectivo. En otras palabras, escoger que sigma 1 efectivo sobre sigma 3 efectivo máximo. Ese es el criterio de la máxima relación de oblicuidad. O escoger otro criterio ya más del lado del comportamiento plástico, del comportamiento dúctil, en donde ¿qué? En donde usted considera el 15 o el 20% de la deformación unitaria
cuando está aplicando la carga o cuando está sometiendo el suelo a una etapa de corte. Mi recomendación, ¿cuál es? Si usted es dúctil, haga el último. Si usted es frágil, haga el segundo, más que el primero. Se lo recomiendo. La máxima relación de oblicuidad. Este es el que recomienda, por ejemplo, que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Y ellos saben un poquito de geotecnia, así que hagámosle caso. El máximo criterio de la oblicuidad. Eso se lo deben hablar en el laboratorio. Si no se lo hablan, aplíquelo, coméntelo, menciónelo. Créame, le va a funcionar.